Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo ven en el título, ¿verdad? Kerem Bürsin confirma Hande Erçel es irrepetible. La admira. Emocionante. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en este bombazo de noticia que ha sacudido, literalmente, el mundo de las series turcas y, por supuesto, el corazón de millones de fans. Y es que, ¿quién no adora a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para los que no estén muy familiarizados, les digo que hablamos de dos auténticos ídolos de la actuación turca, conocidos mundialmente por su talento, su carisma y, por supuesto, por su historia. Sí, esa historia. La historia de amor que nació en la pantalla, durante la serie Love is in the Air, y que traspasó la ficción para convertirse en una realidad que nos hizo suspirar a todos. Pero bueno, basta de preámbulos. Lo importante es que Kerem Bürsin, en declaraciones recientes, ha hecho unas declaraciones que nos han dejado a todos con la boca abierta. Ha hablado sobre Hande, sobre su talento, sobre su impacto y, lo más importante, ha reconocido que es irrepetible. ¡Guau! ¿No les parece increíble? Así que quédense conmigo porque este vídeo va a estar cargado de información, de análisis, de emociones y, por supuesto, de imágenes que nos harán revivir momentos inolvidables. Vamos a desglosar cada una de estas declaraciones, a entender el contexto y a reflexionar sobre lo que realmente significan para todos nosotros, los fans de esta pareja icónica. Y antes de que sigamos, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Siempre tenemos noticias, análisis, curiosidades y mucho más sobre el mundo de las series turcas. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué ha dicho exactamente Kerem Bürsin? ¿Cómo ha expresado su admiración por Hande Erçel? ¿Y qué implica esta declaración para el futuro de ambos artistas? Verán, la noticia salió a la luz a través de una entrevista que le realizaron a Kerem. En ella, le preguntaron sobre diversos aspectos de su carrera, de sus proyectos actuales y, por supuesto, no podían dejar de mencionarle a Hande. La pregunta fue directa: ¿qué piensas de Hande Erçel como actriz? Y la respuesta de Kerem fue contundente. No se anduvo con rodeos ni con palabras ambiguas. Fue claro, conciso y directo al corazón. Dijo algo así como: Hande es una actriz increíblemente talentosa. Tiene una capacidad innata para conectar con el público, para transmitir emociones y para dar vida a sus personajes de una manera única. Es una actriz que es irrepetible. Irrepetible. ¿Se dan cuenta de la magnitud de estas palabras? No es simplemente decir que es buena o que es talentosa. Es reconocer que tiene algo especial, algo que la hace única, algo que la distingue de todas las demás. Es como decir que Hande tiene una magia especial, que brilla con luz propia. Y no solo eso. Kerem continuó diciendo que estaba muy orgulloso de haber compartido set con ella, de haber vivido esa experiencia juntos. Destacó su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para aprender y crecer constantemente. Habló de la química que tenían en pantalla, de la conexión que se sentía entre ellos y de cómo eso hizo que la historia de Love is in the Air fuera tan exitosa. También mencionó que aunque sus caminos se hayan separado en la vida real, siempre guardará un gran cariño y respeto por Hande. Dijo que le deseaba lo mejor en su carrera y en su vida personal. Y aquí es donde la emoción sube de nivel. Porque estas palabras, amigos, no solo son un elogio a la actriz Hande Erçel, sino también una muestra de cariño y de admiración hacia la persona. Es una declaración de respeto y de reconocimiento a todo lo que han compartido. ¿Pero qué significa esto para nosotros, los fans? Pues bien, hay varias interpretaciones posibles. Por un lado, confirma lo que muchos ya sabíamos, que entre ellos existió una conexión especial, una chispa que traspasó la pantalla y que marcó un antes y un después en sus vidas. Por otro lado, demuestra que a pesar de las circunstancias, la relación entre ellos se mantiene en buenos términos, con respeto y admiración mutua. Esto es algo que sinceramente es de agradecer. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta ver que las personas que admiramos se llevan bien, que se respetan y que se desean lo mejor. Y finalmente nos da una esperanza.
Una esperanza de que en algún momento puedan volver a trabajar juntos. Aunque ahora mismo eso parezca lejano, la verdad es que la química que existe entre ellos es innegable. Y muchos de nosotros soñamos con volver a verlos juntos en la pantalla, con disfrutar de su talento y de su complicidad. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el significado de la palabra irrepetible. ¿Por qué Kerem utilizó esa palabra? ¿Qué quiso decir realmente? Cuando decimos que algo es irrepetible significa que es único, que no hay otro igual, que no se puede volver a crear algo similar. En el caso de Hande, Kerem está reconociendo su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público de una manera que es propia de ella. Es como decir que Hande tiene un sello distintivo, una marca personal, que la hace especial y diferente a todas las demás actrices. Y esto es algo muy importante. Porque en el mundo de la actuación, hay muchos actores y actrices talentosos. Pero no todos tienen esa chispa, esa magia, esa capacidad de cautivar al público y de dejar una huella imborrable. Hande con su trabajo ha logrado eso. Ha logrado convertirse en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Y no olvidemos que Kerem también ha expresado su admiración por la evolución de Hande como actriz. Ha visto cómo ha crecido, cómo ha madurado, cómo ha ido perfeccionando su técnica y cómo ha ido asumiendo retos cada vez más complejos. Y eso es algo que merece ser reconocido y valorado. Porque Hande no se ha quedado estancada. Ha seguido trabajando duro, ha seguido aprendiendo y ha seguido demostrando su valía. Y eso es algo que Kerem ha sabido apreciar. Ahora hablemos un poco sobre el contexto de estas declaraciones. ¿Por qué Kerem decide hablar sobre Hande en este momento? ¿Qué lo llevó a expresar su admiración públicamente? Bueno, no podemos saberlo con certeza. Pero podemos especular. Quizás Kerem quería dejar claro que a pesar de cualquier rumor o especulación, entre ellos existe un respeto mutuo y una buena relación. Quizás quería reconocer el talento de Hande y celebrar su éxito. O quizás simplemente se sintió motivado a expresar sus sentimientos y a compartir su admiración por ella. Lo cierto es que independientemente de las razones, sus palabras han sido muy bien recibidas por los fans. Y es que, como ya mencioné, a todos nos gusta ver que las personas que admiramos se llevan bien y se respetan. Pero más allá de la admiración personal, estas palabras de Kerem tienen un impacto significativo en el mundo de las series turcas. Reafirman la posición de Hande Erçel como una de las actrices más importantes y populares del momento. La consolidan como un referente para las nuevas generaciones de actrices y actrices. Además, estas declaraciones reviven la nostalgia entre los fans de Love is in the Air. Nos recuerdan la magia que vivimos durante la emisión de la serie, la emoción que sentíamos cada vez que veíamos a Eda y Serkan en la pantalla. Nos hacen revivir momentos inolvidables, como cuando se conocieron, como cuando se enamoraron, como cuando superaron todos los obstáculos y como cuando finalmente encontraron la felicidad. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Bueno, como dije antes, no lo sabemos. Pero la verdad es que la posibilidad siempre está ahí. Los fans soñamos con ello y aunque no hay nada confirmado, la química que existe entre ellos es innegable. Los productores y directores de series turcas son conscientes de esto. Y seguramente en algún momento se les presentará la oportunidad de volver a trabajar juntos. Así que mantengamos la esperanza. Sigamos apoyando a Kerem y a Hande en sus proyectos actuales y futuros. Y sigamos soñando con volver a verlos juntos, compartiendo la pantalla y regalándonos momentos inolvidables. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos individuales. Podemos ver sus nuevas series, sus nuevas películas y sus nuevas entrevistas. Podemos seguir su trayectoria, admirar su talento y celebrar sus éxitos. Y ahora, para concluir, vamos a repasar los puntos más importantes que hemos discutido hoy. Kerem Bürsin ha confirmado que Hande Erçel es una actriz irrepetible. Ha expresado su admiración por su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Estas declaraciones son una muestra de respeto y de cariño hacia Hande. Reavivan la nostalgia entre los fans de Love is in the Air. Aumentan la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Así que, amigos, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustaron las declaraciones de Kerem? ¿Qué opinan sobre Hande Erçel?
¿Les gustaría volver a verlos juntos en una nueva serie? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus sentimientos y sus expectativas en la sección de comentarios. No duden en dejar sus reacciones, sus preguntas y sus sugerencias. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.